Bienvenidos a Eco Habla, el podcast donde conversamos sobre las claves para fortalecer la gestión empresarial, optimizar los procesos y generar un valor para la mejora continua. Hoy hablaremos sobre desarrollo organizacional, un tema importante para cualquier empresa que quiera crecer de manera sostenible, adaptarse al cambio y alinear su equipo con una cultura de alto desempeño. Nos acompaña Rosabel Fermín, consultora senior de estrategia, con una amplia experiencia en transformación y el diseño organizacional. Rosabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo mis conocimientos sobre desarrollo organizacional. Bueno, realmente este tema de desarrollo organizacional es un tema que abarca mucho y es un tema que es importante que todos los dueños de empresa y los emprendedores puedan entender. Entonces, desde tu expertise, déjanos saber qué es el desarrollo organizacional. Bueno, el desarrollo organizacional es un enfoque planificado y sistémico que pretende mejorar la efectividad y la salud de las empresas para involucrar todo lo que es la alineación de sus objetivos con lo que tienen que hacer para lograrlo. Entonces, para eso es necesario hacer una revisión siempre de la estructura, de los roles que está asumiendo la empresa, de cómo van a hacer para que eso se ajuste a esas estrategias que quieren lograr. Y por eso el desarrollo organizacional lo que busca es que tú alinees lo que eres ahora mismo con lo que quieres ser. Y para eso necesitas una transformación. Y por eso cuando hablamos de desarrollo organizacional, hablamos de transformación, hablamos de gestión de cambio, hablamos de cultura organizacional, hablamos de funciones, de puestos, porque son los que ejecutan y los que hacen que las personas y las empresas avancen. Muy bien, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de que vamos a llevar a la empresa a un nivel de eficiencia, que es donde se quiere realmente lograr. Y cuando hablamos de la parte organizacional, hablamos específicamente, como bien indica su palabra, de cómo podemos organizar a las instituciones, a las empresas, desde su estructura, cómo podemos entender cuál es ¿verdad?, el camino estratégico que debe entonces adentrarse estas empresas. Entonces, ¿cuáles serían como su importancia en temas prácticos para que cualquier empresa pueda adoptar un desarrollo organizacional? Bueno, lo primero es saber qué es lo que queremos ser, o sea, tener una visión. Una vez tengamos la visión de hacia dónde queremos llegar, entonces todo debe ser orquestado para lograrlo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo decido, bueno, estos son mis objetivos. Por ejemplo, yo tengo el objetivo de que quiero gestionar la calidad de la empresa, pero cuando reviso la estructura organizacional no tengo una unidad que gestione calidad. Entonces, el primer paso sería hacer esa creación de esa unidad para poder definir quién va a ejercer esas funciones, porque la calidad no se va a gestionar sola. Entonces, inmediatamente logro ese objetivo, desarrollo la estrategia para poder gestionarla, esas funciones, que sería, por ejemplo, la creación de esa unidad. Y luego que defino que voy a crear la unidad, entonces aplicar cuáles serán las funciones de esa unidad. Cuando defino las funciones, que es la parte del departamento, entonces, ¿quiénes van a ejercer las funciones que estarán dentro de esa unidad? Y ahí es que se definen los puestos. Y es como una cadena. Luego que Okay. logro los puestos, entonces defino también esos roles, esas responsabilidades, cuáles van a ser, cómo se van a involucrar con otras áreas. Y entonces luego se define el valor que agrega esa unidad a toda la institución. Y es así como tú vas logrando que se defina de qué manera voy a lograr ese objetivo desde el desarrollo organizacional. Una vez tú tienes todo esto definido, entonces se comienza a ejecutar y ese diseño que se implementa en algún momento de esa va a tener un impacto en la institución. Ujú. Ese impacto tenemos que gestionarlo también. Muy Es bien. parte del desarrollo organizacional, gestionar ese cambio, cómo va a impactar a la organización y para que esté preparado. Muy bien, entonces quiere decir que el desarrollo organizacional, uno de los pilares más importantes, es la estructura organizativa de la empresa. Así Es es. importante poder estructurar ese organigrama, poder entender cuáles son las plazas o las posiciones que debe tener la empresa para que pueda realmente desarrollar esas estrategias, esos objetivos importantes
que tiene a corto, mediano, a largo plazo y que obviamente la estructura organizativa es lo que va a apoyar a esa estrategia. Entonces, el desarrollo organizacional va linkeado, ¿verdad? Va estrechamente relacionado con lo que tiene que ver estructura organizacional. Así es la estructura organizacional es como la zapata del desarrollo organizacional. Yo tengo que tener una buena zapata para poder entonces levantar las columnas y luego poner el techo. Entonces, por eso es que es importante tener esa buena zapata, que es la que va a definir hacia dónde es que vamos a desarrollar las funciones. Y por eso es que te digo que es como una escalera, porque tú tienes que ir escalando poco a poco lo que vas a ir consiguiendo para poder desarrollar esos objetivos estratégicos que tiene la institución. Por eso el desarrollo organizacional está estrechamente ligado a la planificación. Muy bien. Porque la planificación es la que te va a decir hasta dónde quiero ir. Y el desarrollo organizacional es cómo yo consigo que esa planificación se materialice, pero desde el personal, desde las personas que lo van a desarrollar. Estas empresas que no tienen organización en cuanto a planificación estratégica, sino que simplemente están avanzando, tienen unas metas de ventas, por ejemplo, y quieren lograr objetivos a corto plazo, pero no tienen una planificación, sino que son reactivos, perdón. Entonces, esta reactividad, ¿cómo pueden lidiar? O sea, ¿deben de tener un gestor de desarrollo organizacional o cuál es el área que se encarga del desarrollo organizacional? Depende del sector. Hay sectores, por ejemplo, en el Estado, que es el sector público, está asociando el desarrollo organizacional al área de planificación. De hecho, le llaman planificación y desarrollo. Y el sector privado está más asociado al área de recursos humanos. Pero aún no importa dónde esté la unidad que va a desarrollar estas funciones, lo importante es que estén alineados. Tanto el área de planificación como el área de recursos humanos deben ser aliados para poder lograrlo, porque son las dos áreas transversales que van a materializar que esto se pueda lograr. Ok, ¿cómo podemos implementar entonces esta disciplina, verdad? Bueno, yo tengo una empresa, mi empresa no cuenta con mecanismos de planificación, tal vez tengo que hacer un proceso inicial de planificación para yo luego hablarle a mis colaboradores de que estamos entrando en una disciplina de desarrollo, de desarrollo institucional, de gestión de cambio, porque tiene que ver mucho con la gestión de cambio, ¿verdad? Porque van a haber actividades que se interrelacionan entre sí y que quizás deba de haber algún cambio para yo poder llegar al nivel de eficiencia requerido para poder lograr mis objetivos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Claro, lo primero es que si se van a adentrar a iniciar un proceso de desarrollo organizacional, lo primero es hacer un diagnóstico de situación de la empresa. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la estructura que contamos? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos, que queremos lograr? Y entonces, ¿cómo vamos a alinearlos? Entonces, ahí es cuando tú haces una revisión de estructura, procesos, personas y cultura organizacional. Y eso se alinea con esos objetivos. Una vez tú tienes eso, entonces es que puedes comenzar a diseñar cómo voy a conseguir que esto esté alineado. Y comienza a hacerse el análisis de los puestos que están creados, cuáles necesitan. Se hace un análisis de brecha para poder identificar cuáles son los que me están faltando, cuáles no los necesito. Se hace ese análisis primario y entonces se comienza a diseñar las posiciones. Muy bien, en el diagnóstico. En el Entonces, diagnóstico. este diagnóstico que es importante, de hecho, en todas las consultorías que nosotros damos, hacemos siempre un diagnóstico inicial, ya sea si quieren certificarse en ISO o si quieren hacer un proceso de gestión documental, siempre debemos de tener un diagnóstico inicial para poder saber dónde estamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaría un diagnóstico de desarrollo organizacional? ¿Va a depender de la empresa? ¿Va a depender del nivel de madurez en estos temas? ¿Cómo funcionaría esta parte? Depende mucho del tamaño de la empresa, por ejemplo, porque no es lo mismo analizar una empresa que tiene 5,000 empleados a una que tiene 50. Entonces, eso tiene mucho que ver, es un factor determinante. También tiene que ver mucho con la documentación que la empresa cuente, porque si hay elementos que están documentados y el consultor va a poder analizar con mayor facilidad, pues entonces es mucho más fácil, mucho más rápido. Pero si no es así,
en el peor de los escenarios, en lo que no se cuenta con documentación de ninguna manera, pues entonces hay que hacer entrevistas y eso tomaría un poquito más de tiempo, pero va a depender mucho de la disposición que tenga la empresa de conseguir que esto sea posible, que las entrevistas se puedan hacer en tiempo ágil y que se pueda conseguir la información. Lo ideal es tener un levantamiento de todos los puestos y entrevistas con todos los puestos para tú hacerlo de manera efectiva y realmente que se ajuste a lo que se necesita y tener esa dirección de la Claro. alta dirección, valga la redundancia, de qué es lo que quiere, para entonces tú poder hacer la alineación. Ese tema de la alta dirección, que de hecho en otros podcasts se ve mucho de que la alta dirección es responsable de velar por todas las estrategias y de velar por el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Que se tiene como tal. Entonces, en la parte del desarrollo organizacional, la alta dirección es la que lidera, es la que realmente dicta las pautas, a pesar de que está con un consultor o a lo mejor un asesor o inclusive una persona, un colaborador interno, Internamente, claro. es la persona que debe de velar por esa ejecución efectiva. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones, verdad, que tú le harías a la alta dirección, al dueño, al director de recursos humanos, para nosotros poder implementar eso de manera efectiva en la empresa? Bueno, lo más importante sería que entienda o sea, cuál es la importancia que tiene entender y poder procesar las mejoras que puede lograr la empresa en ese momento por implementar desarrollo organizacional. O sea, cuáles son esas ventajas que tienen que tú vas a mejorar la productividad de la empresa, porque si tú tienes un personal que está claro en los roles que tiene que realizar, Ujú. tú tienes departamentos o unidades que están bien interrelacionadas, tú tienes una evaluación de la cultura y del desempeño de la institución. Ujú. Tú vas a tener empleados motivados, vas a tener entonces, por lo tanto, si están motivados, mayor productividad, vas a tener un empleado que va a querer mejorar a la empresa porque se siente bien en ella. Entonces, todo eso va a trabajar en pro de la empresa. Entonces, todas esas cosas es que la alta dirección debe entender para saber qué es un ganar-ganar. El empleado va a ganar, pero también la empresa va a ganar porque va a tener mejor desempeño como empresa. Así es. Y bueno, es importante resaltar que hay empleados que colaboran. Sin embargo, hay empleados o colaboradores que se resisten al cambio. Y ahí también tenemos un tema, porque obviamente el director o la persona líder del proyecto quiere implementar un cambio, quiere implementar mejoras para ser más eficiente, para que las áreas trabajen más coherentes y más no aislada, pero tenemos también situaciones con el personal. Tú hablabas ahorita que dentro de los 4 pilares del desarrollo organizacional está el personal, ¿verdad? Está Ujú. la cultura, está todo ese tema. Entonces, ¿cómo nosotros abordaríamos problemas con personas o con colaboradores que no quieren colaborar, que no quieren realmente adentrarse o se resienten o dicen, mira, yo siempre he hecho eso así, o personas que a lo mejor tienen mucho tiempo en la empresa, tienen más de 20 años en la empresa y llega entonces una consultora a indicarle o decirle qué cosas tiene que cambiar? Entonces, todos esos factores crean una preocupación, no solamente en la alta dirección, sino también en los colaboradores que están positivos y que sienten esa negatividad de estos colaboradores que para colmo forman parte importante porque son colaboradores viejos en la empresa que tienen toda la experiencia del La negocio, expertise, claro. exactamente, el expertise. Entonces es importante también su voz. O sea, aquí en el desarrollo organizacional, para uno poder ejecutarlo y poder llevar la empresa hacia otro nivel, todos, o sea, los colaboradores deben estar alineados realmente y deben estar de acuerdo. Entonces, este reto, porque es un reto, Claro. ¿cómo logramos convencer o cuáles herramientas tú propondrías para estas empresas poder llevar o alinear a todos los colaboradores a que puedan tener un mismo objetivo? Bueno, estos son elementos de gestión del cambio, que son uno de los pilares del desarrollo organizacional. Y la gestión del cambio lo que busca es
cómo las personas se adapten de la mejor manera a esos cambios que se van a presentar. Y para poder lograrlo, lo primero es involucrarlos a toda la organización desde el inicio del proyecto. Sea cual sea, no necesariamente tiene que ser de desarrollo organizacional. Cualquier proyecto que se va a implementar, que va a generar cambios en una institución, debe ser gestionado ese cambio. Y el involucramiento del personal desde el inicio es lo más importante. Después el acompañamiento. Es decir, no solamente en el inicio del proyecto, le informamos que esto va a iniciar y que vamos a estar, sino que en el proceso que se va desarrollando, se va capacitando, se va sensibilizando, se va realizando jornadas donde las personas van viendo cuáles son los cambios que se van a desarrollar. Sí, supongo que hay encuestas también. Cómo los va a impactar a ellos directamente. Claro. O sea, cuál es el impacto que va a tener a cada persona, y eso se hace particularizado, o sea, no se hace solamente por grupo. Claro, hay sesiones que se pueden hacer grupales, porque se habla de la gestión del cambio de manera colectiva, pero también a algunas personas que las va a impactar directamente, también se hace ese enfoque con esas personas particulares de mayor impacto. Y además tienes que gestionar la parte que tiene que ver con cómo se sienten, o sea, cómo los está arropando este cambio. Sí, porque el cambio puede ser positivo y las personas percibirlo como positivo, pero de igual manera siento como que me está quitando parte de mis funciones. Por ejemplo, personas que tenían más funciones y ahora ven que tienen menos. Y se sienten de alguna manera amenazados por eso. Pues entonces voy a hacer menos necesario. O quizá dentro del diseño que se hizo, en la reestructuración, el cambio de la posición, se sienten que es menor, se sienten que le han bajado de nivel. Entonces, todo eso hay que trabajarlo desde la parte de la motivación de la persona, cómo esa persona va a entender que esto es positivo para él y para la empresa. Así es, la gestión de equipo, que también impacta, obviamente, en este tema del desarrollo. Yo tuve una vez una experiencia con un cliente que estábamos haciendo todo un proceso de certificación, ¿verdad? De la norma ISO 9001. Y obviamente dentro de las bases para asentar todo el tema de que las personas estuvieran alineadas con los requisitos, que tuviéramos capacitándolos, justamente como indicabas, que desde el inicio todo el mundo estuviera como alineado de lo que era el proyecto y lo que íbamos a hacer. Me daba mucha risa que se me acercaban personas que ni me conocían a cuestionarme con miedo, que se le veía qué va a pasar con mi posición, yo voy a seguir haciendo realmente las cosas que yo hacía o va a ser más difícil. Y entonces había un tema de preocupación en el ambiente. En ese momento yo recuerdo que yo sugerí hacer una encuesta de clima organizacional y una encuesta también de expectativas con el proyecto, justamente para poder entender no solamente la necesidad de ese colaborador que se me acercó, sino también entender todos los colaboradores en qué sintonía estaban en ese momento con respecto al proyecto. Entonces, es importante que la persona que vaya a liderar estos cambios organizacionales y estas estrategias pueda también compenetrarse y conectar con cada uno de los colaboradores que va a participar en la institución o en la empresa, para que no haya ese miedo, para que no haya esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi posición, sino que todo el mundo esté alineado y sepa que simplemente se va a hacer un cambio en estructura o un cambio dependiendo de lo que sea el proyecto, que no le vaya a impactar. Obviamente hay un tema también de medición, ¿verdad? Todos los cambios, para poderlos hacer y para que sean efectivos, tenemos que medirlos. Y hay personas que pudieran en algún momento sentir que no quisieran ser medidos o tienen preocupaciones de que cómo pudiera salir esa medición. Entonces, todo va como de la mano ahí. Tú dijiste un elemento clave y es el clima organizacional. Uno de los elementos más importantes que tiene que ver con el desarrollo organizacional es el tema del clima. Y no debe de verse como algo aislado que se haga por un proyecto. Desde luego se puede hacer si hay un proyecto que está impactando el clima y tú quieres evaluarlo, pero la evaluación del clima organizacional debe de ser constante, periódico, sistémico. O sea, debe de siempre estarse evaluando para ver, porque es que cuando tú haces la evaluación del clima, tú estás viendo realmente cuál es la situación de la empresa, cómo están las personas, cómo están viendo la empresa. Y que a veces el dueño o los directivos no se dan cuenta realmente de la realidad
Y Te no das es cuenta cuando ves entonces en los resultados de la encuesta y comprendes cuál es la situación del equipo. así es, ahí es que tú puedes ver realmente el nivel de satisfacción que tiene el empleado en todos los ámbitos. O sea, en evaluación de clima tú evalúas tanto la relación interpersonal, la relación de equipo, cómo se encuentran a nivel de satisfacción personal, de motivación, hasta de cómo el jefe está relacionándose con el colaborador. O sea, hay muchísimos elementos que se miden desde el clima para tú poder identificar cuáles son esas brechas que tiene la empresa a nivel de satisfacción en todos los niveles y entonces poder cubrirlas, porque no es un tema de que, bueno, me quemé en clima, sino que, bueno, si están habiendo muchas oportunidades, pues entonces ya las tenemos identificadas y podemos trabajarlas. Y esa es la idea de evaluar el clima, que tú puedas trabajar y tú tener un plan de acción Claro. y tú veas resultados a futuro. Y cuando tú vuelvas a hacer la encuesta a un año, a los 6 meses, tú digas, mira, ya esto subió, o sea, esto ha mejorado. Realmente las acciones están teniendo un impacto. ¿Qué logramos? Y lo digo a nivel general, ¿qué se logra con el desarrollo organizacional, con implementar una cultura organizacional efectiva, alineado a los valores, a los objetivos de la empresa? Logramos que hayan equipos más eficientes, porque cuando tú no tienes desorganización, cuando tú tienes roles definidos, cuando tú tienes buena comunicación interdepartamental, cuando tú tienes una estructura que respalda los objetivos estratégicos, todo va a ser positivo para esa empresa, porque tú estás alineando todo lo que tú necesitas alinear para lograr ese objetivo. Entonces, yo creo que ese sería lo más importante que tendría una empresa que desarrollar. El desarrollo organizacional va a permitir que sea más efectivo, va a asegurar la sostenibilidad a largo plazo, porque si tú estás logrando los objetivos que te estás planteando, vas a tener sostenibilidad. Sostenibilidad, es así, es correcto. Y obviamente, como está atada la planificación, a medida que tú planifiques, vas a ser menos reactivo y más proactivo. Y Así también es. todo el equipo va a saber qué debe de hacer en cada momento, cuáles son las proyecciones que tiene tanto en este mes como en 3 meses. Entonces, la planificación también ayuda, como bien indicabas, va muy de la mano con la parte de la cultura y de cómo desarrollamos un nivel de eficiencia a esas entidades. Así Bueno, es. yo creo que realmente ha sido muy buena este podcast contigo. No sé si tú quisieras dejarnos otro mensaje con respecto a cómo podemos mantenerlo, porque una cosa es hacemos un desarrollo, lo diseñamos, pero cómo podemos también mantenerlo, que sea sostenible en el tiempo y que no se nos caiga. Bueno, siempre estar evaluando constantemente lo que hemos mejorado, eh, básicamente estar al pendiente de los cambios que se pueden estar dando, analizando el contexto organizacional para poder ver cómo eso nos puede impactar a nivel de la organización y ajustar. Esa es la idea. El desarrollo organizacional lo que busca es que tú ajustes cuando sea necesario. Si no es necesario ajustar, si hicimos una evaluación y estamos donde necesitamos estar, pues no tenemos que hacer ajustes, pero si es necesario hacer el ajuste, entonces hacerlo en el momento preciso para que no nos impacte negativamente. Muy bien, wow, sumamente bueno todo este contenido y yo sé que la mayoría de mis clientes también que nos sigue han preguntado mucho sobre este tema de clima, de el desarrollo, cómo funciona. Son terminologías que han llegado hace poco, o sea, no es un tema que tiene tanto tiempo, sobre todo tiene tiempo, pero a nivel de darle importancia, tiene poco tiempo realmente y es uno de los pilares para mantener en crecimiento a la empresa y mantenerse a la vanguardia de cada uno de los temas estratégicos de la empresa. Muchísimas gracias, Rosabel, por compartir tu experiencia con nosotros. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos una vez más. No olvides seguirnos en las redes sociales de Ecocualidad para que no te pierdas ningún contenido de valor. Hasta la próxima.